Buenas tardes. Muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias a los organizadores, a Laura Emilia Pacheco y Socorro Venegas en particular por invitarme a moderar esta interesantísima mesa, cuyo tema es el proceso editorial del libro electrónico. Un tema que yo creo que es fascinante para muchos y particularmente para editores. Hay gente, y estoy pensando particularmente en mis padres, que ven esta revolución digital desde un margen que combina el asombro y el horror como en mismas dosis, y que pretenden ya no entender lo que están pasando y lo ven como una especie de cosa sagrada que si pueden usar, usarán, y si no, no, y no intentarán comprender, ¿no? Es algo que de alguna manera ya los arrolló y con lo que están dispuestos a convivir, pero sin ningún afán mayor de comprensión. Y hay otras personas, y aquí hablo particularmente del libro electrónico, que creen entender pero simplifican, y creen que un libro electrónico es simplemente un libro de papel que ha sido escaneado y guardado en un archivo de PDF, digamos. Es menos que lo que creen los pasmados y los asombrados que no quieren involucrarse, pero es más que la simple reproducción fotográfica, digamos, del soporte del papel guardada en un archivo electrónico. Eso que pasa en medio es justamente el tema que nos convoca hoy, y para hablarnos de eso los voy a ir presentando conforme expongan. Primero está Roberto Igarza. Él es doctor en comunicación y docente e investigador universitario. Es especialista en nuevas formas de consumo cultural, catedrático y consultor internacional. Es miembro de la Academia Nacional de Educación y autor, entre otros libros, de Burbujas de Ocio, Nuevas Formas de Producción y Consumo Cultural y Estrategias de Convergencia, ambos en la editorial La Crujía. Los dejo con Roberto Igarza. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Conaculta por la invitación. Realmente un placer estar aquí. Para comenzar, expondré algunas breves premisas que pueden orientarlos para leer lo que luego va a ser mi exposición. Premisas que surgen de lo que he escuchado en estos 2 días. La primera me surge porque es la primera vez que me toca asistir a un simposio internacional del libro electrónico, donde lo principal es la cultura. Estoy acostumbrado a ir a foros y eventos de este tipo, y generalmente están sumamente sesgados a entender problemáticas focalizadas exclusivamente en el cómo hacer, cómo suceden las cosas allí en la pantalla, y poco de su alrededor. Desde ese punto de vista, suelo decir que hay que alejarse de toda tentación tecnocentrista. Y este es el buen espacio para eso. Es el buen espacio también para tomar cierta equidistancia. Mantenerse prudente y equidistante tal vez sean 2 condiciones necesarias, no suficientes, pero necesarias, para entender este proceso de transición. Así que desde ese punto de vista agradezco que el marco en el cual se dé esta ponencia sea este y no de esos tradicionales de los cuales ya estoy inclusive bastante acostumbrado, por no decir a veces aburrido. La segunda premisa o elemento que les puede servir para tal vez leer lo que yo voy a intentar exponer en unos minutos, tiene que ver con esta idea de cohabitación. A mí me resulta importante asumir decididamente que cohabitarán más de un soporte. Cohabitar significa convivir, tratar de encontrar las condiciones de una convivencia, no de una ruptura o de una batalla o de una guerra permanente, sino de una cohabitación. Y esto me lleva, por mi fuerte
intención respecto de cómo vincular el libro con la educación, a pensar que lectura, si de eso se trata esta cofradía, y no de otra cosa, pues debería interesarnos una lectura más plural. Deberíamos pensar en cómo niños y adolescentes, nuestros niños y adolescentes, adquieren capacidades de lectura que tienen que ver con nuevas narrativas, no solamente con una recepción crítica, que obviamente, pero también con la idea de que pueden consumir y sobre todo producir y participar de forma diferente a como lo hicimos nosotros en generaciones anteriores. En lo personal, no cabe ninguna duda de que si tengo que elegir el soporte, ya imaginan cuál es. Pero mi mayor preocupación está centrada en esos que no son lectores asiduos, no son los lectores frecuentes, no son esos lectores que compran muchos libros. Mi preocupación está centrada en cómo recuperar a aquellos que hemos perdido, aquellos que perdemos todos los días, aquellos que pudieron ser mejores lectores y por alguna razón nosotros, la escuela, tal vez no haya, muchas veces por ausencia, no haya podido incluir. La tercera premisa que puede servir a ayudar a encontrarnos es esta idea de que durante estos 2 días nos hemos columpiado entre el presente y el futuro, ¿no? Es una sensación rara. El columpio no está hecho para adultos, ¿vio? Ya a esta altura del partido. Bueno, pero interesante porque el columpio de vez en cuando pasa cerca de la Tierra. Bueno, y de eso se trata también un poco mi presentación. Tratar de abandonar, sin descuidar, la incomodidad que genera el columpio, y eso es bueno. Sentirse incómodo significa sentirse interpelado, y eso es positivo. Me parece que lo mejor que podemos hacer es sentirnos así. Creo que es una oportunidad, por lo menos voy a intentar, reflejar con algunos, inclusive algunos números, disculpen ustedes, con algunos números también, para, sobre todo, exponer la magnitud de algunas tendencias. Finalmente, el cuarto y último elemento que puede servir a entender hacia dónde voy, tiene que ver con esta idea de que hiperbrevedad, brevedad e hiperbrevedad no están reñidas con la calidad. Es verdad. Es también verdad que no están hechas para cualquiera. Si no, miren Twitter. Digo, escribir en estos nuevos medios, para estos nuevos medios, para encontrarse con nuevos lectores, implica capacidades para quien tiene esa intención de acercarse con la escritura, condiciones que cumplir. Así que de eso va a tratar mi presentación, o si lo prefieren, más que de procesos, voy a tratar de hablar de las condiciones que más influyen en la transición entre los procesos tal cual los conocimos y los conocemos y lo que está por venir. Evidentemente, pensar desde otro lugar significa asumir que esta cohabitación se va a dar. Será en menores o mayores proporciones porque las generaciones serán diferentes. Y es probable que los jóvenes tengan capacidades que todavía no hemos sabido descubrir. Tal vez. Puede ser que eso acontezca y que, entre otras preguntas, nos genere preguntas de fondo. Estos 2 días me han generado muchas preguntas y eso es muy positivo además. Mire, por ejemplo, me han sugerido en pensar cuál es la verdadera relación que mantiene el libro con la contemporaneidad. Por ejemplo, ¿cómo se reorganizan las formas de producir y compartir conocimiento y fruición en la era digital? Esas son preguntas de fondo que han aparecido. Preguntas que se suman a otras como ¿qué debe cambiar nuestra forma de producir y distribuir si queremos volver a tener las audiencias que hemos perdido?
Usted sabe que nuestros niños y nuestros adolescentes nos hacen zapping. Frente al crecimiento del interactivo, ¿qué estamos dispuestos a compartir? ¿La historia, el registro del acontecido, la redacción, la autoría, la edición? ¿Existirán diferentes grados de autor, de editor o productor? ¿Habrá autores débiles y autores fuertes, autoría descentralizada, autoría participada? Términos que desconocemos, pero que tal vez nos sugieran, nos interpelen para llegar a nuevas situaciones. Pensar en que seguirá habiendo una edición o habrá varias ediciones del mismo libro, que habrá contenidización, multimediatización, fragmentación de los contenidos en el ámbito universitario. Ustedes son gente muy seria, entonces los que son profesores le dan a sus alumnos el libro completo a leer. Les dan 17 libros por año a leer completos. Pero hay otros que no. Los que le dan un capítulo, oiga, léase este capítulo y este otro y este otro. ¿Va a seguir así? ¿Seguiremos así con las nuevas generaciones? Yo no lo sé, pero seguro que hay nuevas prácticas sociales que tienen un efecto sinérgico, que hay nuevas formas de producir y consumir cultura y de compartir el conocimiento, y que ese efecto va a tener sobre toda la cadena de valor de la lectura, tal vez sea lo único inexorable, algunos cambios. El problema es saber cuáles. Para saberlo, probablemente la mejor situación que podríamos tener es descubrir el punto cero, el epicentro, de dónde sale todo eso. Para muchos es Internet, claro. Si no existiera Internet, ninguna de todas estas preguntas, inclusive este simposio, no tendría lugar. Porque del libro electrónico hace unos cuantos años que hablamos. Pero hoy estamos hablando porque está Internet con esta masividad, con esta masiva llegada a los hogares, a las escuelas y a las universidades. Por eso estamos hablando hoy. Entonces, yo no les puedo hablar de cuál es el punto cero porque no creo que haya realmente un culpable mayor. Pero me parece que hay al menos dos grandes desafíos, o mejor dicho, grandes desafíos que podemos agregar o acumular o agrupar en dos grandes capítulos. El primero tiene que ver con esta idea de cultura 2.0. Esta idea de que vivimos en una sociedad del compartir, una idea de sociedad que funciona en red, de la cual hablamos hace mucho tiempo, pero que asimilamos poco. Asimilamos poco porque probablemente no sabemos lo que deberíamos saber. ¿Se acuerdan de Varela y el conexionismo? ¿A qué nos derivó hoy? Al conectivismo de Siemens, unos cuantos años después. Estar en contacto seguro que genera riqueza, genera nuevo conocimiento, seguro. Ahora también genera nuevas inquietudes. La gente horizontaliza las opiniones, ¿verdad? Hay una comunicación horizontal. La gente quiere la opinión del otro miembro de la comunidad. Es el social news, dicen algunos, en su doble acepción. Doble acepción. Ya no me interesa buscar en la web, porque hay mucho, hay demasiado. Más aún, 1 de cada 2 usuarios frecuentes de Facebook considera que en Google hay demasiada información. En los segmentos, perdón por lo que voy a decir, en los segmentos de menor nivel de consumo de contenidos culturales, Facebook es un buscador. ¿Sabe lo que significa eso? Que si con Google teníamos un problema, imagínense el problemón que tenemos ahora. Evidentemente, Wattpad tal vez sea una muestra de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque es esa cultura donde la participación del usuario se ha vuelto relevante. Usted conoce la televisión de hoy. Piensa en la televisión de hace 10, 15, 20 años atrás. ¿Usted se da cuenta de la participación que tiene hoy el usuario? Allí. Debe ser que tal vez es más divertido con ellos, tal vez sea más próximo con las audiencias, tal vez sea más inmediato. Relevó con el videíto y lo cargó a la página del medio de comunicación. Tal vez sea más de igual a igual, tal vez sea más real. Tal vez los sistemas de mediación están afectados por la crisis de credibilidad, estén aceptando más contenidos de usuario, porque es una forma de atraer audiencias que están interesadas
en la no mediación. Tal vez la cultura 2.0 nos lleve a preguntarnos muchas cosas, pero en todos los casos, así como Castell hace unos años atrás hablaba de la creatividad en la sociedad del conocimiento, podríamos señalar en términos muy sencillos que los productos de la creatividad en la cultura digital interactúan muy diferentemente con el contexto social, cultura, valores y creencias. Imaginen un niño que entra en contacto con un contenido que es de no sé dónde, porque Internet lo lleva a no sé dónde. Imagine usted personas que están aquí y están en contacto con personas muy lejanas desde el punto de vista cultural. Es un gran desafío. Está contactando a alguien que tiene un blog, que está en el otro lugar, en un lugar muy distante, con otras creencias, otros valores, otras disposiciones. Los productos de la creatividad en la cultura digital tienen una relación muy diferente con el contexto material, obviamente, con las formas materiales, espaciotemporales y medioambientales. Y también, y obviamente, y si no, pregúntenle a los directores de escuela y a los rectores de universidad. Tienen un vínculo muy diferente con el contexto institucional, con el marco normativo. Si no, no estaríamos haciéndonos preguntas como las que se harán mañana respecto de los derechos. Evidentemente, estamos en una situación muy diferente a la que vivíamos hace unos años atrás. Wattpad es una gran comunidad donde muchos adolescentes van a leer libros en el celular. En el celular. También en la web, sí, pero en el celular. Sobre todo en el celular. Pero lo leen de manera diferente, porque entre otras cosas comparten mucho y hablan acerca de. Y dicen lo que les parece y lo que no les parece. Más aún, las fanfictions, esas ficciones creadas a partir de la inspiración, de esa sugerencia del autor original, allí encuentra un espacio propicio para que con otro fan pueda crearse una nueva narrativa, un relato nuevo, de personajes de historias diferentes, puestos en un espacio nuevo también por dos fans que están muy distantes. Cultura 2.0 es otra cosa. Oiga, cultura 2.0 significa algo así como comunicar es compartir y compartir es divertirse. Y lo lamento, pero es así. Lo lamento, pero es así. Sobre todo para los niños, la generación Z en particular, esto es un silogismo muy real. Es probable que ustedes, habiendo sido muy estudiosos, jamás hayan vivido situaciones como estas de pasarse cosas. Pero, en fin, esto de compartir tiene años, ¿verdad? Y tiene años, pero ha explotado con esta nueva sociedad del conocimiento, donde sí es verdad que hay demasiada información. El social news significa algo que mi comunidad en la web, que mi comunidad en Facebook seleccionó para que yo lo vea. Eso significa también social news. Significa ahorrarme el tiempo de buscar. Hay una identidad compartida, voy por ahí, es más fácil. Evidentemente, Cultura 2.0 nos trajo un espacio mucho más colectivo. Un lugar donde comparten experiencias y resultados en cualquier medio social, más aún en muchos medios sociales simultáneamente. Comenta TV es una plataforma para los usuarios que viendo televisión interactúan simultáneamente en varias redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, con otros usuarios, porque todavía en Latinoamérica el in-screen, ese compartir en la pantalla todavía no se dio, pero se va a dar, como se da ya en otros lugares. Así que compartir afecta a todos. El compartir, el Cultura 2.0, no es solo un problema para nosotros, es un problema para el sistema cultural mediático. Y si no, piensen en las redes. ¿Qué es Facebook? Es un colectivo de autobiografías y una autobiografía colectiva. Ambas cosas. ¿Qué van a contar de nosotros nuestros nietos? Interesante. ¿Es eso
un efecto dinamizador del ecosistema cultural mediático? ¿Es la cultura 2.0 la que está dinamizando el sistema cultural mediático como nada lo haya hecho en los últimos 50 años? Tal vez. Para algunos, eso lleva a pensar de que es la cultura de la intermitencia. Ustedes todos tienen apagado su celular, ninguno tuitea, pero por lo menos no durante el evento. Hace poco fui a un país hermano aquí en Latinoamérica a dar mi curso de maestría, que voy todos los años, y entonces, esta vez por algún motivo, me pusieron a dar la clase en un laboratorio de informática. Oiga, usted se da cuenta. Allí había 40 maestrandos, no niñitos. Bueno, niñitos. 40, de quienes me separaba un muro, no una pantalla. Para mí era un muro. Les tuve que decir, oiga, mire, gírela. Gracias a Dios ahora son finitas, ¿no? Entonces se pueden girar. Gírela. Usted intentó ya dar clase para 40. ¿En qué posgrado ustedes no ven personas que están haciendo algunas otras cosas, además de escucharlo? Bueno, tal vez lo escuchen y además están haciendo todas las otras cosas. ¿Es una cultura intermitente? Es probable. Que esto tiene consecuencias también. Hay algunos investigadores que vienen trabajando sobre la idea de que el multitarea compulsivo, porque multitarea, no me diga que no lo es, el problema es ser compulsivo. Si es compulsivo, entonces el resultado es otro. Es el número de distracciones asociado al número de errores. Estamos probando cada vez más que aún estas nuevas generaciones, con todas las destrezas y con la capacidad de intervenir con mucha intensidad y salir, aún con esas destrezas que yo no tengo, de ningún modo puede bajar el número de errores que están teniendo. Más es compulsivo, más errores producen en el trabajo multitarea. Es evidente que en la escuela tienen un problema, porque el papá o la mamá que lleva a sus niños a la escuela está llevando niños generación Z, los está llevando cargados. Ahora, si usted piensa que lo único que lleva es el niño, no. El padre, hay muchos padres que ya son generación Y, ¿vio? O sea, los Z aprenden de los Y. O el padre con las manos debajo de la mesa mientras está cenando no es responsable. ¿No es responsable? ¿No es responsable? Tal vez no, pero en todos los casos la escuela está sufriendo esto que está pasando. ¿Sufriendo? O deberíamos decir al revés. Deberíamos decir que no estamos haciendo lo suficiente para entender lo que está pasando y adoptar las buenas decisiones respecto de la escuela en transición. Mire, 2 generaciones que las separan muchas cosas, definiciones, que les pueden ser útiles a uno o a otro. Pero tal vez lo más importante y lo más impactante culturalmente tenga que ver con que las 2 han aprendido el undo. ¿Vio esa flechita que marca para atrás? Aprendieron a consumir y a producir conocimiento con esa flechita. ¡Wow! ¿Sabe lo que significa? Que corregir no tiene costo. Ustedes no, pero otros sí nos podemos recordar que la generación Y, remediar un error tenía un alto costo. ¿Usted se recuerda lo que era? Corregir en la... Pues ellos no. Corrigen, y piensan que no quedó ninguna traza. Bueno, a Bill Gates le habrá quedado algún dato y a otros más también. Porque todo deja traza, ¿verdad? Eso lo sabemos. Lo sabemos para el marketing, lo sabemos también para la cultura.
Y estas generaciones que han aprendido de esta forma, tal vez estén malacostumbrándose a que todo puede ser deshecho. Tal vez esto tenga algo que ver con la banalización de la muerte allá afuera, porque si todo puede ser retrocedido, si todo lo que yo hago durante tantas horas en la computadora puede ser desprendido, puede ser vuelto atrás, ¿por qué no pensar que en la vida real también? En ese contexto, ¿qué tipo de protección factible técnicamente, socialmente posible? Técnicamente tal vez sea posible. ¿Cómo quiere protegerse usted de esa cultura 2.0? ¿Qué tecnología blanda, aún por inventarse, puede jugar un rol positivo en el consumo de contenidos por parte de esta generación? ¿Qué rol jugarán los nuevos proveedores de tecnología en el futuro de los consumos? Esas son preguntas complementarias que deberíamos hacer porque en la cadena de valor hay nuevos jugadores que quieren una porcioncita. Eso tiene consecuencias y va a tener más consecuencias en la medida en que estos, mini astronautas, que en realidad son charrúas, son uruguayitos, que han recibido su computadora. Son muchos, ¿vio? Son muchos en Latinoamérica, muchos, muchísimos. Estos chicos que se llevan su computadora a casa, ¿saben en muchos casos dónde van? Con esa computadora. Allí. A lugares donde nunca llegamos con un libro. Nunca. Donde tal vez nunca hayan visto a sus progenitores con un libro en la mano. Tenemos una oportunidad extraordinaria. Una oportunidad extraordinaria. Si nos alejamos de toda visión tecnocentrista. No nos importa la computadora. Nos importa el vector cultural que significa en la medida en que nosotros lo convirtamos en tal. 12 millones de esas pequeñas computadoras de diferentes tamaños, colores, etcétera, etcétera, van a ser entregadas a niños y adolescentes en Latinoamérica en 3 años. ¿Qué piensa usted que deben tener sus discos rígidos? ¿Qué tiene que haber en los servidores? ¿Qué está haciendo usted para que haya algo allí que tenga valor? Esa es la pregunta, porque en las universidades esto es común, pero en las escuelas esto es poco común. ¿Qué estamos haciendo con nuestros maestros y nuestros profesores? ¿Estamos produciendo manuales para ellos? ¿Estamos produciendo capacitación para que ellos estén en condiciones de jugar el juego con adolescentes que nos responden cuando hacemos una encuesta anual en la Feria Infantil Juvenil de Buenos Aires? Hacemos una investigación sistemática todos los años en los niños y adolescentes 6, 9, 10, 12, 13, 15, en 3 segmentos. Les preguntamos, ¿por qué no lees más? Por ejemplo. Y la respuesta es, no tengo paciencia o concentración suficiente, 7%, no tengo tiempo, 30%, prefiero hacer otras cosas, 49%, con alguna diferencia en los segmentos. Cuando le preguntan, ¿qué otra cosa querés hacer? ¿Por qué no lees más? Y eligen una, eligen obviamente otra. Otro soporte. Eligen la computadora en primer lugar. Todos los segmentos. Y eso va en crecimiento. Entre el año 2009 y 2010, 4%. Entre el 2010 y el 2011, 7%. Es decir, que entre esas otras cosas que quieren hacer en lugar de leer, está vincularse con la computadora. ¿Dónde tienen que estar sus libros? Si usted no quiere perderlos, piense dónde van. Cuando le preguntamos si leerías más libros si pudieses acceder por Internet y leerlos en la computadora, la respuesta fue sí, claramente. 3 puntos más que el año pasado. Cuando les preguntamos si leerías más libros si pudieras acceder gratuitamente en la pantalla del teléfono móvil, la respuesta está casi en iguales proporciones. Esta pregunta tenía que ver con un programa de política pública vinculada con llegar
a las poblaciones que todavía no tienen dispositivos computacionales, pero que sí tienen teléfonos móviles, y a las cuales queríamos llegar con nuevas narrativas. Y entonces le preguntamos esto. Cuando le preguntamos qué no ofrecen y te gustaría que ofrecieran los libros, la respuesta es poder modificar el contenido 28%, poder ver un video 24%, poder escuchar el contenido 18%, poder estar conectado con otros lectores 18%. En 3 años, 9 puntos más. Esto era 9% hace 3 años. Cultura 2.0 tiene efectos y los tendrá cada vez más, porque cuando les preguntamos ¿cuándo fuiste por última vez a una biblioteca?, el resultado fue claro. No recuerdo. Dicho de otra manera, entre usted y yo, ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez. 41%. En 3 años eso representa más 5 puntos. ¿Queremos realmente más lectores? ¿Queremos un aumento vegetativo, casi inflacionario, como crecen nuestras clases medias? ¿O queremos ir por los que están afuera? ¿En búsqueda de quién queremos ir? ¿Queremos realmente más lectores? Sabemos que van a cohabitar. Habrá que encontrarle una nueva significación del libro en estas nuevas situaciones. Será en la universidad y será también en los menores. Una prueba llamada PISA, que muchos de ustedes deben haber escuchado hablar y que tiene mucho de controversial, pero al fin y al cabo son números, de los pocos números comparados que tenemos, están mostrando que el porcentaje de estudiantes de más de 15 años que afirman disfrutar de la lectura ha variado significativamente entre el 2000 y el 2009. Mire, 18 de 30 países, en 9 quedó sin cambios y en 3 solamente aumentó. En algunos países de la región, propios y ajenos de nuestra región, cayó más que el doble del promedio. Eso significa que con los libros no estamos llegando a una población como quisiéramos llegar. Puede ser que lean más en algunos casos, pero no lo hacen por placer. Tenemos que pensar en una resignificación de las bibliotecas. Esto ya se dijo, claro. Yo lo que estoy proponiendo ahí es una definición. Centros de recursos multimedia donde no lo hemos hecho aún. Estoy hablando de las bibliotecas escolares. Para dar un ejemplo, simplemente en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, no Buenos Aires capital, provincia de Buenos Aires, que tiene varios millones de habitantes, tiene unas 5.000 bibliotecas escolares. ¿Sabe cuándo fueron la última vez a visitarla? ¿Sabe usted? Mejor no preguntarle. Lo que sí tenemos que hacer es proponer nuevas narrativas y dejarnos de estar lejos de los lectores o de los potenciales lectores. Tal vez hemos estado demasiado cerca del soporte, al mismo tiempo que estamos demasiado lejos de los nuevos potenciales lectores. Y ese es un cambio que requiere estrategias comunes y transversales, donde podamos allí en esas bibliotecas congregar los programas de promoción de la lectura, los programas de educación y medios. En definitiva, muchos tenemos la misma preocupación, no solamente los que trabajan en la industria del libro. Tenemos que pensar en estrategias comunes. ¿Por qué no pensar en el maravilloso programa de voluntarios que tienen aquí en México? Pensarlo para acompañar a estos nuevos lectores enfrentando nuevas situaciones para las cuales no tienen competencias lectoras. ¿Por qué no expandir el programa pensando en que puede haber voluntarios también para acompañar allí donde hay nuevas lecturas? Tal vez tengamos que pensar políticas públicas de remediación. Alguien dijo, y yo adhiero porque vengo escribiendo de eso hace bastante tiempo, hay que ir al rescate de las mediaciones. Esto del horizontal, Bio 2.0, peer-to-peer. Me hace acordar el libro de Eliseo Verón, ese
Esto no es un libro, ¿se acuerdan? Colección El Elefante, editorial Gediza, estoy pasando, pero ya, como está descatalogado. Entonces, necesitamos políticas públicas que resitúen las mediaciones en otro lugar. Para eso les propongo muy breve el segundo punto. Darle una miradita a lo que está pasando con las nuevas formas de producir y consumir cultura. Lo primero que tendríamos que decir es que hay unas 5.000 millones de personas conectadas, que se conectan con una cierta frecuencia. ¿Conectadas a qué y para qué? ¿Con qué sentido? Eso es otra pregunta que ya vendrá. Mientras tanto, no hay ninguna duda que son los países, vio que nos llaman países emergentes ahora. ¿Usted sabía que pertenecía a un país emergente? ¿Usted se siente emergente? Una categoría nueva que habrá que acostumbrarse. Pero, bueno, estos países emergentes han provisto 600 millones de nuevos usuarios a la telefonía móvil. Estos usuarios circulan sobre todo por allí. ¡Wow! ¡Qué ciudades! El año pasado, por primera vez, 2010, en la historia de la humanidad, empezamos a tener más habitantes en las ciudades que en el campo. 476 ciudades megalópolis, de más de 1 millón de habitantes, muchas de ellas plurimillonarias, claro. 476. Esas personas viven allí. Y allí. ¡Wow! ¡Qué ciudades! Y aquí. Y aquí. Y muchas de ellas que viven en Edomex pasan 2 horas y media por día para ir y volver. Entre otros cálculos, usted se divierte con algunos cálculos, yo también, yo hago esos cálculos, lo hago en varias ciudades del mundo, me divierto con esos cálculos. Mire, ¿ese tiempo qué es? ¿Qué es ese tiempo? ¿Qué hacen durante ese tiempo? Mucho tiempo basura. Usted sabe lo que generan las ciudades, mucho tiempo de espera. ¿Usted va al médico de vez en cuando? Bueno, en fin, lo hace esperar un tiempo, ¿verdad? Las ciudades generan mucho tiempo muerto. A veces van a museos importantes y hacen grandes filas de espera. Y mientras esperan, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Sacan el pocketbook? ¿Se ponen a leer en la fila? No hacen eso. Sacan su celular. Por eso es que Internet móvil está creciendo como está creciendo. Porque las personas hacen esto cada vez más. No estoy invitando a Metrobús a que haga esto. Porque además no hace falta invitarlo, ya lo está pensando seguro. Estoy seguro que lo está pensando. No hay ninguna duda que la conectividad lleva a que estas imágenes las veamos cotidianamente cada vez más. ¿Dónde está su libro? ¿Dónde está su libro? Usted vio que uno de los pocos lectores, niños y adolescentes lectores, que habían mejorado porque disfrutaban de leer, estaban en Japón. ¿Vio ahí las estadísticas de PISA? ¡Japón! La generación de Jin, J-I-N, esa señorita que escribió en microblogging la historia de su vida paseándose entre la universidad, el trabajo y casa todos los días, y que por supuesto se convirtió luego en el bestseller del año 2009, impreso. El año pasado, 3 de los 10 libros más vendidos en Japón fueron producidos por alguien que lo escribió así, en esos tiempos. Claro, y ni que hablar de los que vinieron en avión. Bueno, ya iba a pasar un nombre con marca y todo, pero Jorge sabe de lo que estoy hablando. Vino en aviones con una pantalla y un USB, y pudo leer. ¿Cuántos libros leíste? Como un montón. Mentira, ¿sabe por qué? Porque sus libros, los de él tampoco, estaban ahí disponibles. Su oferta no está llegando donde debería llegar. Si usted está pensando en las pantallas, piense en la cantidad de personas a las cuales usted podría llegar. Piense en todas esas personas a las cuales no estamos llegando. Piense, por favor,
en este fuerte crecimiento del teléfono móvil como un dispositivo esencial en la vida de muchas personas. Dije esencial, póngale entre comillas si quiere. Pero ese crecimiento tiene un costo. Cuando usted va al médico y lo espera durante 1 hora, está contestando el mail de su oficina. No, usted saca el libro, claro, usted saca el libro impreso y lo lee. No, mire, la verdad, ya no hay ese zoning de los arquitectos. No hay un lugar para producir, un lugar para el ocio, un lugar para la espera. Mientras usted espera, está haciendo muchas otras cosas. En el lugar de trabajo las personas consumen video. Bueno, las personas no serias como ustedes, no serias. Reciben el mail, hacen clic, ven el video, salen, vuelven a entrar al Word, terminan el Excel, vuelven. En el chat tienen al primo de Canadá y al cliente. Una cosa media rara, una cosa muy extraña hacen esas personas. Evidentemente ve que ya no hay zona para producir. Su oficina también es un lugar donde usted puede leer, donde usted ve un video. Entonces las cosas están cambiando. Cierro con esto. El contexto de uso es el determinante en la elección del dispositivo soporte. Desapeguémonos del soporte, por favor. Es el contexto el que va a jugar el rol. Todo lo determina el contexto. Si alguien me pregunta, y así provocativamente, porque hay que generar apetito, tenemos que estar en todas las pantallas. Dele una oportunidad a su libro. Dele una oportunidad a su libro. Hay muchas pantallas donde debe estar y no está. Mira, hay 7 pantallas cada 10 habitantes. Hay 4.500 millones de pantallas en un mundo de 6.500 millones de personas, computadoras, teléfono móvil y cosas. Yo no sé dónde usted va a elegir estar. Pero tal vez su relato pueda estar en algún lugar donde haya personas que tengan ganas de verlo, de leerlo, de compartirlo. Tal vez eso sea una oportunidad, porque nunca como ahora se ha leído. O usted no vio la televisión. La televisión de hace 20 años, ¿cuántas palabras tenía la televisión? Mire la televisión ahora. Oiga, está llena de palabras. Hay que leer todo el tiempo. Eso hace falta mucha lectura, muchas competencias lectoras. Y hay que saber que al mismo tiempo en Internet se le está produciendo mucho contenido a esas personas con poco tiempo. Mire, por día se integran más de 1.000 millones de páginas web. Se crean más de 1,5 millones de entradas de blogs. Se envían 12.000 millones de SMS de teléfonos móviles. ¡Wow! ¿Cómo queremos competir? Si usted acepta este término, disculpe, es duro. Si usted quiere competir, tenemos que estar allí. Esas plataformas que no nos dejan sin que las miremos, pueden ser una gran oportunidad. Hay que saber que la lectura y el compartir se ha ajustado al espíritu de la movilidad. Gente lee correos, escribe, lee textos, aunque a usted no le guste y a mí tampoco. Él lee textos o no lee textos. Lee textos. Y esto va a cambiar y mucho porque hay algunas factorías en el mundo que están produciendo muchos dispositivos móviles a bajo precio, muy bajo precio. El efecto mariposa china tiene un efecto global. Y si no, perdón, así se llama, Alibaba.com. Es una plataforma donde ustedes pueden ver los precios de las factorías de Asia. Mire los precios de los dispositivos. Commodity ellos, no el contenido. Commodity, la tecnología, no su libro. Es una ventaja. Mire, en la India están produciendo Sakshat, es esa maquinita. Bueno, hay más bonitas, ¿no es cierto? Pero esa maquinita que es ultramóvil, que además tiene software abierto, que además tiene un bajo consumo energético, ¿vio? 2 watts. 2 watts. Está hecho para que todos puedan consumirla. Esa maquinita que tiene conectividad abierta y permanente, esa maquinita que se ayuda obviamente con la nube, esa maquinita está siendo producida por el Estado de la India para muchos usuarios. Les está costando $35.
como ahora somos emergentes, también podríamos nosotros. Más aún, después de producir los primeros 200 millones, piensan hacerla a $20. Esto se está entregando a todos los estudiantes universitarios, college y universidades. Commodity la tecnología. Commodity la tecnología, no el contenido. Lo que importa es lo que hacemos con ella. Lo que importa es lo que proponemos sabiendo perfectamente que hace unos años atrás esos dispositivos móviles estaban concentrados aquí. ¿Se acuerda cuando usábamos el móvil para hablar por teléfono? No hace mucho. Hace poco tiempo, desde el año pasado, ya intercambiamos mucho más datos. Ya es mayoría el dato en detrimento de la voz. Y mire, la última perspectiva indica que prontito será una amplia mayoría los datos, porque el relato es cada vez más audiovisual, ¿vio? El festejo, el cumpleaños, y evidentemente eso se comunica, se comparte, es cultura 2.0. Y el Wi-Fi social que hay en muchos países de América Latina. Voy a provincias muy pequeñitas, del interior de los países de nuestra querida Latinoamérica. En bancos hay niños compartiendo gracias a Wi-Fi social. Ese es un gran cambio. Pero si no sabemos actuar ahora, será tarde cuando la televisión llegue. Porque está por llegar, vio, masivamente. Tenemos una oportunidad. No podemos desaprovecharla. Lo que no estamos haciendo bien tenemos que corregirlo. No estamos usando las herramientas adecuadas. Tenemos que pensar en realinear dispositivos, formatos y géneros. Si ante esta nueva situación nosotros no alineamos dispositivos, formatos y géneros, habrá públicos que seguirán sin leernos, y algunos públicos que perderemos pronto. Creo sinceramente que esto requiere un esfuerzo, como lo requiere el enriquecimiento. Eso es un código bidimensional. Todos lo conocen, ¿verdad? ¿Qué cuesta incluirlo? Si vamos a incluir algo que le dé valor, no al libro, sino a la experiencia. ¿Cuántos niños podemos tener dentro con poca cosa más? Por eso termino diciendo que las plataformas móviles serán relevantes en el futuro de la producción y circulación del conocimiento y de la cultura. Serán realmente muy importantes para nosotros, muy, muy importantes. El nomadismo en las grandes ciudades solo puede estar asociado a esos dispositivos móviles. La oportunidad está dada por lo de abajo. La inversa también es válida. Los contenidos son cruciales para que las operadoras telefónicas los usen para incluir a todos y sobre todo para cobrarles tráfico. Qué duro esto. Ahora, es mejor que tengan la oportunidad de leer un libro y no solamente de ver televisión. Muchas gracias. Muchas gracias. No queda mucho tiempo para los otros ponentes, así que paso a presentarlas de inmediato. No, vamos bien. Rhonda Kite es productora de cine y televisión. Es fundadora y presidente de Kiwa Media Group, empresa de desarrollo de medios especializada en la conversión de contenido digital de libros. Está comprometida con la preservación, promoción y tutela de la cultura y los valores maorís y ha sido reconocida como empresaria maorí del año y neozelandesa del año. Su exposición va a ser en inglés para quien quiera usar audífonos. Los dejo con Rhonda Kite. No, thank you. Kia ora koutou katoa. Thank you very much to Muchas gracias a Conaculta por haberme invitado to this auspicious occasion, a and I'd esta like to ocasión pay especial y me special thank you to gustaría the translation agradecer la ladies up traducción there. a They've las been personas que están allá fantastic. arriba porque ha sido fantástico. In my talk, I want to En mi share plática some quiero of my culture with compartir you.
parte de mi cultura con ustedes. Yo soy neozelandesa, mi padre es de Inglaterra y mi madre era maorí y mi abuela era maorí de pura sangre, y en algún momento hay familiares de Sudamérica. Y llegamos a Nueva Zelanda the Marquesas and Hawaii and Tahiti. Proviniendo de Haití, de Hawái, cuando veo aquí veo muchos primos y tías y tíos, todos se parecen a mí. Entonces, bueno, permítame compartir un poco sobre mi empresa. El audio, por favor. Do you have audio? In 1840, en 1840, en Nueva Zelanda, los maoríes hicieron un contrato llamado el Tratado de Waitangi con la reina inglesa, que se perdió en la traducción en el camino. El tratado, del lado inglés, sentían que significaba que podían venir a utilizar la tierra y finalmente ser sus propietarios. Pero del lado indígena, esto significa que ningún ser humano puede ser el dueño de la tierra. Entonces solamente lo estábamos invitando a compartir la tierra con nosotros hasta el momento en que ellos la pasaran a los demás. Y hemos estado peleando al respecto durante 180 años. Desafortunadamente, junto con esto, vino la diseminación del lenguaje, y a través de la colonización, y al perder la tierra y al perder el lenguaje, perdimos el alma de quienes somos. El lenguaje para mi gente es el lenguaje del corazón. En los últimos 2 días he escuchado el lenguaje y cómo ha existido desde Mesopotamia y 5.000 años y todo esto. Nosotros no teníamos un lenguaje escrito, sino hasta que llegó este tablet. Y antes nos vimos obligados a hacer algo. Nuestro lenguaje, si quieren, era un lenguaje oral. Y se veía a través de las eras en nuestras canciones, en nuestras historias y a través de nuestra memoria. Yo comencé a trabajar en el negocio de la postproducción aproximadamente hace 20 años. Y durante esta época me convertí en cineasta y en productora de televisión. Luego empecé a ver oportunidades para mi lenguaje maorí, y empecé a buscar la televisión para ver cómo podíamos estar representados aquí. Hace 15 años yo estaba de vacaciones en Marruecos y recuerdo ver la televisión y ver una caricatura hablando en árabe. Y cuando llegó el momento para que en mi país tuviéramos un canal indígena patrocinado por el gobierno, lo vi como una oportunidad para mi negocio. Desde entonces, mi empresa se ha convertido en la empresa principal y la pionera para el lenguaje maorí en caricaturas y en películas. Esto pone el ambiente para lo que vendrá al hablar sobre tablets. No solo desde hace unos años, en realidad estaba el celular, pero los tablets empezaron a llamar mi atención, y ahí vi una oportunidad para globalizar, si quieren decirlo así, nuestro lenguaje indígena, para que pudiéramos ser parte de la conversación digital, si quieren decirlo así. El lenguaje que me han enseñado es uno que mis ancestros me han dicho que debe
captarse, no se debe enseñar. Entonces, cuando llegas tarde a tu lenguaje indígena, es difícil. Es difícil porque al aprender el lenguaje del corazón, ¿cómo puedes enseñarlo? ¿Cómo puedes relacionarte con él? Ahora, ya sea en papel o en un dispositivo electrónico, no importa. Porque vas más allá de esto. No tratas sobre esto, sino sobre quién eres y qué representas y en dónde estás en este mundo. Y ahora te puedes volver parte de la conversación. Tenemos muchos dialectos del lenguaje maorí en mi país. Hay similitudes, entonces nos podemos entender entre nosotros, pero las diferencias se han debatido durante cierto tiempo de lo que nosotros llamamos conversaciones. Tenemos estas conversaciones en un lugar llamado el Marae, y la imagen que vieron de los edificios básicamente es un lugar en donde nos reunimos como indígenas para discutir, debatir asuntos sociales y económicos que afectan a nuestro pueblo y específicamente a los niños. Aquí es donde compartimos nuestros pensamientos personales y las diferencias tribales también. Mi tribu es Teopori, nos llaman los niños de la llama humeante, y pienso en cosas de una manera un poco diferente contra los que vienen, por ejemplo, del sur, pero compartir la información es muy importante para el futuro de nuestra gente como nación. Cuando empecé a ver el futuro de el publicar el lenguaje en un ambiente digital, tuve que buscar en dónde podríamos adaptarlo con los niños. Yo vengo de un país hermoso, es un país hermoso y tenemos muchas cosas de que enorgullecernos, pero también hay muchas cosas de las cuales no nos debemos sentir orgullosos. La cultura indígena, 53% son hombres y el 47% de las mujeres salen de la escuela como analfabetas. Tenemos la tasa más alta de encarcelamiento y un buen porcentaje de ellos son analfabetas. ¿Y por qué? Y hay algo más del lenguaje que solo una palabra en un papel. Hay historia, hay genealogía. Hay una palabra en maorí que suena mucho como en inglés y es Whakapapa. Whakapapa es genealogía, de donde provengo, de donde vengo y voy hacia el futuro en comparación con lo que era ayer. Y no hay nada nuevo en esta conversación. Lo que no importa qué plataforma estemos hablando, sobre qué plataforma estemos hablando. Por primera vez en 200 años, mi cultura tiene la oportunidad de ser escuchada. Lo más importante, los niños de mi cultura pueden adoptar su propia lengua que nunca su propia lengua que quizá nunca fue hablada en su casa. Cuando escucho los debates al respecto, no quiero escuchar inglés, solo quiero escuchar mi lengua, mi propia lengua. No soy fluida en esta lengua. Puedo equivocarme, pero he escogido ponerme a mí misma en otra postura. Tenemos una analogía de que tú tienes un papel por jugar. Yo juego mi papel para mi lengua y para mi pueblo, y este es mi ambiente. Y es muy emocionante. Y en 2010 fuimos la única compañía que generó un libro de lenguaje corporal para niños.
Pensé que esto era un poco elitista y desde entonces he generado otros libros en otros 40 idiomas. Las personas han comenzado a preguntarse ¿qué quiere decir todo esto? Entonces voy a mostrarles un poco de lo que hacemos con estos libros. Barnaby Bennett by Hannah Rainforth, Barnaby illustrated Bennett by Ali Teo. Yo soy Barnaby Bennett, hijo Barnaby. Kiwa es interactivo. Kiwa es adaptado al consumidor, al usuario. Kiwa es divertido. I'll show you a little bit more a bit later. Les mostraré algo más so después. I see the ebook as an Veo innovation, el social libro change electrónico como una innovación para as it relates to en la the forma en que revitalization and the preservation of my relaciona native language. con mi lengua nativa. I also believe that Creo the que restoration la of the restauración de la lengua restores the spirit también restaura el and also espíritu the spirit of the people. y el espíritu del pueblo, de la gente. There's just so much to talk about. Hay hard tanto to de qué hablar, es difícil ser breve. Let me just show you, Pero les voy a adult mostrar range un of our poco books más as well. de otro tipo de trabajos para adultos, en este caso. So on the iBooks bookshelf we have En el the static readers estante that you can have. de los libros tenemos cuando, por ejemplo, ustedes están en el campo y están en la calle en medio del tráfico. Para las personas, para mí es muy difícil entender sus problemas de tráfico porque no existen en mi país. Pero nuestro trabajo está en sincronización, y por alguna razón cuando hay algún problema yo me pongo muy emocionada. Esencialmente usted puede estar leyendo un libro o si no, ponerse sus audífonos y escuchar a alguien leyéndole el libro. La sincronización es lo que es muy interesante. Está sincronizando. No se puede ver muy bien. Y la manera en que desarrollamos la tecnología es que podemos sincronizar el libro en unos 2 días. Mi plan es obviamente es tomar tantas publicaciones como sea posible y podemos hacer que el gobierno participe un poco más para que nuestra lengua sea más conocida y se traduzca a textos
que puedan ser leídos. 10 more minutes, okay. What can I say? ¿Qué puedo decir? There's a lot to say. I'm sorry, so you'd have to, please come and see me later. Bueno, si quieren venir luego a platicar conmigo, pero para compartir un poco más de nuestra cultura, tenemos una práctica de que cuando un orador termina su plática, el discurso es apoyado por las mujeres o estudiado por las mujeres. Nuestra cultura parece dominada por los hombres, pero se ve que nada que sea de importancia social o cultural no puede hacerse sin el apoyo de las mujeres. Entonces, conferencias como estas no sucederían a menos que las mujeres al menos bendigan en la conferencia. Así que voy a cerrar mi pequeña contribución con hablar de quiénes serán responsables de, si pensamos que el mundo digital es aquellos que están produciendo el contenido para esos dispositivos. Yo soy responsable de la calidad y la cantidad porque hay demanda. Y tengo una responsabilidad social sobre cómo se ve y se siente el producto. Sí que hay que hablar de quiénes van a ser responsables también en la cultura maorí. Mate pono e mate tika mete aroha. And muchas gracias. And thank you very much for having me. Y gracias por haberme escuchado. Thank you, Rhonda Kite. Y ahora es turno de Clara López Guzmán. Ella es consultora en tecnologías de la información, fue coordinadora de publicaciones digitales de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM y es miembro del Grupo de Investigación en Interacción y E-Learning de la Universidad de Salamanca. Clara López Guzmán. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este interesante simposio. Bueno, el tema del libro electrónico creo que ha sido un tema que ha preocupado ya desde hace más de una década a la gente del ámbito editorial, a la gente del ámbito de las bibliotecas y obviamente también a la gente del área de tecnología. Yo vengo del área de tecnología, yo no pertenezco tanto al área de información, pero me he tenido que ir involucrando con este tema porque a lo que me he dedicado pues es hacer publicaciones digitales en diferentes formatos para diferentes tipos de medios y tecnologías. Mi charla va a ser un poco más técnica, más basada en el proceso realmente editorial, que complementa muy bien las dos pláticas anteriores, que fueron muy interesantes. Creo que nos dieron un panorama muy claro de cuáles son las principales preocupaciones desde el punto de vista de usuario, que son los temas que nos competen y que tenemos que cubrir la gente que hacemos y desarrollamos las publicaciones. La definición del libro electrónico sigue todavía bastante turbia. Hace algunos años todavía no se tenía clara la definición, o más bien la diferenciación entre lo que era el reader y lo que era el contenido mismo. Ambas cosas se llamaban libro electrónico. Entonces no sabíamos si estábamos hablando del dispositivo para leer o del contenido realmente que íbamos a leer.
Afortunadamente ahora ya los dispositivos, los readers, los lectores, se han posicionado mucho mejor y ahora sí ya diferenciamos muy bien cuando se habla de un lector o cuando se habla de un libro electrónico, entonces sí nos estamos refiriendo directamente al contenido. Cuando llevamos a cabo un proceso de edición para una publicación digital, específicamente para un libro, hay que desarrollar toda una matriz de características que debe de cubrir ese libro. En sus inicios, el libro electrónico efectivamente era solamente el escaneo del libro en papel, o al menos así lo concebimos desde que existen los escáneres. Pero supongo que muchos de ustedes sabrán que el libro electrónico existe desde hace 40 años, por ahí de los años 70, finales de los años 60, nace el primer libro llamado libro electrónico. Nada más que, bueno, las tecnologías en ese entonces no nos permitían que fuera tan utilizado y tan común como lo es ahora. Entonces, bueno, de una década para acá el tema del libro electrónico ha tomado fuerza, pero realmente el libro del tema electrónico es un tema ya de décadas. A mí me gustaría, yo sé que ustedes no pueden hacer preguntas, yo espero que yo pueda hacer. Me gustaría saber quiénes de ustedes utilizan tablet, de una marca o de otra. Okay. ¿Quiénes de ustedes leen libros electrónicos en sus tablets? Okay. ¿Quiénes tienen reader? Un lector específico. Okay. ¿Y cuántos de los aquí presentes han editado un libro electrónico? Wow, muy bien, ok, muy interesante. Hay más personas que han editado que las que tienen un lector. Bueno, es una pregunta un poco cultural para mí nada más. Muchas gracias. Bueno, los que han compartido esta experiencia de editar libros electrónicos, pues saben perfectamente de este tipo de preguntas que nos hacemos cuando tenemos que definir, hacer el perfil del libro electrónico que vamos a hacer. Porque podemos hacer desde un pasapáginas en HTML hasta realmente todo lo que es un multimedio, o que puede incluso llegar a ser un ciberlibro, o no sé si, creo que ya tocaron el tema de los ciberlibros, o puede ser incluso ya casi que un tema de realidad virtual. Y eso también se considera un libro electrónico. Los videojuegos son un tipo de literatura electrónica y por lo tanto se pueden considerar un libro electrónico. ¿Por qué? Porque tienen una historia, tienen un desenlace, tienen todo lo que lleva una narrativa literaria, lo tiene un videojuego. Bueno, entonces, ¿qué pensamos cuando entramos en un proceso editorial para un libro electrónico? ¿Qué formato vamos a seguir? ¿El formato tradicional o realmente vamos a hacer uso, vamos a explotar los medios digitales? ¿Qué tecnología vamos a utilizar? ¿Una tecnología abierta o una tecnología propietaria? Tendremos opción para imprimir, que eso nos abre otro gran ámbito del desarrollo del producto mismo, porque una cosa es seguir un proceso para verse en cualquier tipo de pantalla, pero también lleva otro proceso completamente diferente que saben todos los editores, que es que un documento finalmente llegue a papel. Se trabaja otro tipo en la calidad de imágenes, otra formación, otro tipo incluso de escritura. En un diplomado que hemos tenido sobre edición electrónica, pues hablamos incluso de cómo deben los escritores ahora escribir, cómo los autores deben de planear o de pensar para los medios digitales, ¿no? Textos más cortos, usos de hiperenlaces, tal vez ser más gráficos. Los libros que nos presentó Ronda eran sumamente gráficos porque estaban orientados principalmente a niños. Si nos estamos enfrentando a otro tipo de niveles o a otro tipo de actividades de lectura, pues tal vez no son tan gráficos, son mucho más textuales, pero eso no quiere decir que no sean interactivos o que no tengan servicios de tecnología 2.0 o incluso de tecnología 3.0. El otro gran problema que siempre hemos tenido son los derechos de autor, que es un problema que seguirá todavía. Por ahí leí algo que hasta que los chicos que están ahora en la secundaria sean quienes formulen las leyes, hasta entonces tendremos que seguir trabajando con los derechos de autor tradicionales. Tal vez en unos 30 o 40 o 20 años tener derechos de autor reservados se vuelva ilegal y todo tenga que ser libre y abierto. No sé, es lo que dicen algunos autores. Bueno, estos son los cuestionamientos clásicos que nos hacemos cuando hacemos un proceso editorial.
Una experiencia interesante que tuvimos en cuanto al desarrollo de contenidos fue la creación de una colección de libros para el bachillerato, en donde la Universidad Nacional Autónoma de México decidió generar una colección con un libro para cada uno de los temas de la educación media. Entonces, se juntó un grupo de especialistas de cada tema, que fueron los autores, más o menos de 3 a 5 autores por libro. Se les invitó a participar y se les dio la instrucción de que el libro se haría en papel, para CD y en línea. Entonces, el reto editorial era interesantísimo y el reto para los autores también, porque tendrían que escribir lo mismo y decir lo mismo para 3 tipos de salidas diferentes. Finalmente se editó toda la colección en el 2007. Fueron, si no mal recuerdo, 16 o 18 tomos, porque de algunas materias hubo 2 tomos. Entonces, bueno, algunas se duplicaron. Entonces, obviamente, el formato en papel pues era el formato ortodoxo. El formato en DVD, en CD ya traía algunas animaciones y traía también cuestionarios y actividades de retroalimentación, de conocimiento. Y la versión en línea, finalmente, no se publicó. Se publicó únicamente el primer capítulo de cada libro por la cuestión de derechos de autor. Los autores no quisieron que se publicara en línea, pero bueno, como experimento fue interesante. Los libros impresos están y los CDs también, que bueno, el CD es un libro electrónico finalmente. Y la versión digital en línea, se hizo toda la edición, se hizo todo el trabajo, pero en último momento fue una decisión publicar solamente de manera parcial. Esto nos da idea un poco también cómo ha evolucionado pues tanto la tecnología como el pensamiento pues de la gente que escribe. Ahora, apenas unos años después, creo que ya la visión puede ir cambiando en cuanto a la generación de contenidos. También algo interesante que se hizo con esta colección es que toda la tecnología que se utilizó fuera un HTML que pudiera ser leído para discapacitados a través de las computadoras. Ustedes saben que pueden poner un software en su computadora para que lea todo lo que ve en la pantalla. Entonces también tratamos de que todo esto estuviera integrado. Entonces, bueno, en ese momento nuestra gran ambición era hacer una producción editorial importante con ciertas actividades, características de diseño, de contenido. Y ahora estamos trabajando nuevamente en generar contenidos para los estudiantes, a todos los niveles y para todas las carreras y para todas las materias. Pero el problema o la reflexión en la que estamos ya no es tanto la tecnología del contenido, sino la tecnología del dispositivo. Y el mercado pues ofrece una amplísima variedad de dispositivos, cosa que antes 5 años atrás no teníamos. Entonces ahora pues tenemos los readers, las tabletas y los smartphones como los más posicionados como dispositivos móviles de lectura para los libros electrónicos. ¿Quiénes encabezan el mercado de los lectores? Pues obviamente el lector de Amazon, que tiene más de 775,000 títulos. Obviamente tiene conectividad, utiliza la tecnología de tinta electrónica y tiene diferentes. Bueno, el último modelo es el DX, que ya viene en una pantalla de 10 pulgadas, que es similar a una hoja tamaño carta. Entonces primero lo que se trata pues fue de reducir y ahora está volviendo un poquito a ampliarse al menos el formato. Y bueno, ya tiene capacidad de una memoria de 4 gigas y acepta muchos formatos de otros soportes, ¿no? de otras tecnologías. La competencia que está posicionándose muy fuerte en México es Papier. Utiliza también tecnología de tinta electrónica, es pantalla táctil. El Kindle va a tener pantalla táctil, creo que lo liberan hasta noviembre de este año, que ha sido, digamos, como un poco ahorita el valor que le ha faltado respecto, obviamente, a los otros dispositivos que están en el mercado. El problema que tiene, pues, es que tiene 30,000 títulos, que sonarían pocos respecto a 775,000, pero los tiene en español y ya viene precargado con 500.
Entonces, tienen que buscar qué manera posicionarse para ganarle al otro lector. También tiene conectividad y también acepta muchos formatos. Entonces, bueno, cuando pensamos en los procesos de edición, pues tenemos que pensar en qué dispositivo queremos que sea compatible con el producto que nosotros estamos generando. En cuanto a las tablets, pues la más posicionada obviamente es iPad, tiene el 70% del mercado a nivel mundial. Para 2014 se estima que más del 50% de los usuarios de dispositivos móviles tendrán una iPad. Y el otro es Android como sistema operativo que funciona en diferentes tecnologías o en diferentes fabricantes de lectores. ¿Por qué tabletas para libros electrónicos? Pues porque 46% de las personas que tienen tablets, y eso más o menos ahorita me lo confirmaron cuando levantaron la mano, si no es que un poco más alto, el 46% leen libros electrónicos en sus tablets. La mayoría la usa para jugar. 84% para jugar, 78% buscar, 74% en email, 61% para leer noticias y 46% leer libros electrónicos. Entonces, pues las tablets están bastante posicionadas en cuanto al ámbito del libro electrónico. Incluso, dada la versatilidad y las capacidades que tienen, pues puede estar incluso mejor posicionada que los readers, ¿no? Aquí hubo mucho más gente que levantó la mano que tiene una tablet a tener un reader. Así que con esta amplia gama de posibilidades de comunicación, de portabilidad y de diferentes dispositivos que tenemos para hacerle llegar al lector el producto que estamos generando, las preguntas han cambiado. Ahora ya no nada más pensamos en un formato digital de hipertexto, sino además un formato digital de conectividad, de actualización en tiempo real, de actualizaciones. Un libro ya no puede verse como un producto terminado, cerrado. Un libro electrónico finalmente es un producto de software y todos los productos de software que esperan tener permanencia en el mercado tienen que tener actualizaciones y mantenimiento. Un libro electrónico tendría que ser de la misma manera, si no, cuando cambia el dispositivo de lectura o cuando cambia la tecnología, pues nos olvidamos de ese libro. Así que esa parte pues también cambia en cuanto al libro electrónico. La colaboración, ahora sabemos bien que un libro electrónico permite la comunicación, la interacción, la participación, incluso hay libros colaborativos que se hacen entre diferentes fuentes en línea, gente que a lo mejor nunca se conoce, o un autor pone su obra en línea y permite que los otros colaboren y participen en ella. La socialización, pues ya igual, hay libros que están con su Twitter o con un Facebook asociados a ellos y pues permiten toda una socialización en torno al grupo al que le interesa la temática de que trata el libro. En cuanto a todo esto en el ámbito educativo, o sea, sí sabemos ya qué contenidos hay que darle al alumno, pero no sabemos en qué dispositivo dárselo. ¿Cuál es el mejor dispositivo para un estudiante? Un estudiante tiene un smartphone, casi todos, no todos. Un estudiante, pues casi la mayoría tendrán computadora, algunos tendrán tablet y muy pocos tendrán reader. No se sabe, como comentó Roberto, pues en algunas universidades ya se les está dando un reader a todos, pero ¿qué contenidos estamos desarrollando para esos readers? Y pues ya no nada más se desarrollan libros o materiales o apuntes, hay que desarrollar todo un tipo de aplicaciones que van en torno a los contenidos de aprendizaje. Si la escuela provee el dispositivo, que sería pues la parte social, digamos, de una universidad o de una escuela en particular, hay otra arista. Porque bueno, sería muy interesante que se les entregara un dispositivo con 500 libros cargados. Pero en torno a eso hay una problemática enorme. Uno, la obsolescencia de contenidos y sobre todo la obsolescencia del dispositivo. Yo te doy un dispositivo hoy, pero en 2 o 3 años te lo tengo que cambiar.
Hay un desperdicio tecnológico también, generamos chatarra tecnológica y debe de haber basureros o debe haber centros de reciclaje tecnológico. ¿Qué pasa con los robos, con los extravíos? Tal vez se tiene que dar un seguro como el de los coches, que la pieza que te roben, pues yo te la repongo a fin de que no haya robo de dispositivos. Eso implica otro gasto que incluso debe absorberse pues al contenido o a la plataforma. O sea, ahí hay una discusión interesante respecto a dónde se absorbe, quién absorbe ese gasto por reposición, por daño, por obsolescencia. La otra parte pues es el desarrollo de aplicaciones, de apps para el dispositivo específico que se le está dando al estudiante y para el tipo de contenidos que le estamos dando dentro. Otros problemas ya colaterales pues es la cobertura de la red escolar. Si les damos un dispositivo con Wi-Fi, pues obviamente les tenemos que dar conectividad. Y eso pues tiene que haber conectividad, y en las universidades como es la UNAM, pues que hay escuelas por todo el país, incluso en Estados Unidos y Canadá, pues tenemos que ver que en cualquier parte donde lleguen tengan exactamente los mismos servicios, tanto de conectividad como de uso, para cualquiera de las sedes. Y, claro, si te doy un dispositivo con conectividad, pues tú quieres hacer uso de la red y necesitamos un ancho de banda suficiente. No nada más cobertura, sino también capacidad para que tú puedas subir, bajar, descargar, actualizar y todo lo que quieras con tu dispositivo. Tal vez esto no sea parte del proceso editorial, estrictamente. Sin embargo, es parte de lo que tiene que ver con entregar un libro electrónico en un dispositivo a un estudiante. O sea, son cosas que no podemos pasar por alto y tienen que ver con la forma en la que hacemos el libro. Y luego, este es el presente, pero el futuro de la educación plantea nuevos modelos. Ustedes saben que el e-learning pues, ha también dejado ya pues muchas inquietudes y muchos temas, muchas tareas que resolver. Por un lado, la enseñanza en línea, pero la enseñanza presencial, que no va a desaparecer, también trae nuevos dispositivos, los pizarrones electrónicos, las mesas colaborativas o las mesas digitales, las mesas de trabajo, los entornos virtuales. Todos ellos tienen que contar con contenidos digitales. Por ejemplo, aquí vemos una mesa colaborativa, una mesa digital. Aquí se están haciendo ya algunos experimentos en donde son mesas digitales, en donde los estudiantes intercambian contenidos, los dejan en una cesta, todo esto virtual, o sea, la mesa es física, es real. Y los estudiantes puedan estar intercambiando notas, cuadernos, apuntes o tener una biblioteca virtual de la cual puedan estar extrayendo libros. Entonces, esto es una realidad que ya viene. O sea, no hemos todavía liberado el problema de los libros electrónicos en un dispositivo móvil, pues mucho menos hemos pasado la capacidad, ¿no?, de desarrollar contenidos para este tipo de tecnologías. La tecnología va obviamente mucho más adelante que nuestra capacidad de desarrollo de contenidos. Entonces, bueno, pues haciendo un breve resumen a todo esto, yo creo que un punto medular de toda esta cantidad de dispositivos que tenemos y de contenidos están limitados por la interoperabilidad. Aunque la mayoría de los lectores reciben muchos tipos de formatos, la interoperabilidad sigue siendo un problema medular del desarrollo de los libros electrónicos. Y los proyectos que se emprenden, al menos en México, igual el tema de la interoperabilidad sigue siendo una falla, porque aunque hay proyectos interesantes de importante impacto, siguen siendo aplicaciones muy locales con tecnologías muy cerradas, y cuando queremos exportarlos a otros ámbitos, pues ya no funcionan, o a otros contextos, ¿no?, como comentaba Roberto. El dispositivo tendrá que ver con el contexto, pero yo también tengo que ver que sea un dispositivo multicontexto, no nada más para el contexto en el que lo estoy utilizando. Ahora, los derechos de autor seguirán siendo un topic en el tema de la producción digital. También las exigencias de los lectores. Nosotros no estamos todavía tan familiarizados con el uso de dispositivos como herramienta de lectura,
Pero entre los jóvenes que están en la prepa incluso, esto ya ni siquiera se duda. O sea, ya no ven el papel como un soporte principal, sino un soporte secundario. Son usuarios exigentes y el mercado no ha explotado porque no hemos sabido atender las necesidades de esos clientes, que son quienes están ahorita demandando los libros electrónicos, no nosotros. El modelo de escritura tiene que cambiar. Hay que aprender a escribir para libros electrónicos. No hay que seguir escribiendo para papel, hay que escribir ahora para la pantalla. Y bueno, pues digamos que la frase que a mí ahorita me identifica con el libro electrónico sería esta, ¿no? En este mundo traidor, es decir, el de la edición digital, nada es verdad ni mentira, todo es según el fabricante del reader con que se mira. ¿Cuántos libros electrónicos tengo? Pues los que mi reader me permite leer, porque en el mundo puede haber millones, pero mi reader, mi iPad, mi tablet o lo que sea, me permite ciertos. Entonces, esa es mi realidad respecto al libro electrónico. Muchas gracias. Gracias a los ponentes y a ustedes. Buenas tardes, gracias por su participación. Hemos concluido la primera parte del día. Los esperamos a las 16:30 para el inicio de la mesa número 6, los derechos de autor en la era digital. El tema de la tarde es da título a esta mesa, los derechos de autor en la era digital. Los esperamos muy puntualmente en la sesión vespertina. Gracias y buen provecho.